el Santo Grial de Valencia me ha dado pie para hacer un vídeo sobre la Eucaristía. El Santo Grial es el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena. Y los caballeros de la Edad Media tenían como un ideal la búsqueda del Santo Grial. Esto se manifiesta, por ejemplo, en los Caballeros de la Tabla Redonda, en obras musicales como Lohengrin o Parsifal de Wagner, e incluso en una película moderna de Steven Spielberg con Harrison Ford que se titulaba Indiana Jones y la Última Cruzada, que fue una de las más taquilleras. Pues voy a dar algunos datos que nos permitan afirmar con cierta solidez y con cierta fuerza, con cierta seguridad, que el Santo Grial que está en Valencia es el mismo que utilizó Jesucristo en la última cena. La familia de San Marcos Evangelista era rica. Tenía un molino de aceite en Getsemaní y también tenía una casa en la capital, en Jerusalén. Y allí celebró Jesucristo la última cena, es el cenáculo. Lógicamente, a Cristo le pusieron la mejor vajilla que tenían. Y en aquel tiempo, las vajillas lujosas no eran de oro y plata, sino de piedras preciosas. El historiador Plinio cuenta cómo en las casas ricas la vajilla de lujo era de piedras preciosas, de piedras ricas, y en muchos museos grecorromanos hay vajillas con las copas de piedra. Pues bien, la copa del Santo Grial es de ágata. Lo que parece auténtico es la copa, que es de ágata. Las asas y los pies parece que fueron de siglos, orfebrería de siglos posteriores, pero la copa parece que es del siglo II antes de Cristo. Bien, pues lógicamente San Marcos, cuando se fue a Roma con San Pedro, pues se llevó el cáliz que utilizó el Señor en la última cena y se lo daba a San Pedro para que él celebrara misa con ese cáliz. Lo que es histórico es que en Roma había un cáliz papal en el cual solo decía misa el Papa, porque era el mismo que había utilizado Jesucristo en la última cena. Es más, hoy, después del Concilio Vaticano II, pues hay varias fórmulas en la misa para decir el canon, unas más largas y otras más cortas. Pero hasta el Concilio Vaticano II había una sola fórmula para el canon de la misa, que era el canon romano, que se había transmitido inalterado desde tiempos apostólicos. Y yo mismo, miles de veces he dicho en la misa antes del Concilio Vaticano II, el momento de la consagración, he dicho con la fórmula del canon romano: el Señor Jesús, tomando en sus santas manos este cáliz. Cuando yo decía este cáliz, yo pensaba un cáliz, pero ahora caigo en la cuenta que cuando San Pedro decía lo mismo que decíamos en el canon romano, cuando San Pedro decía el Señor Jesús, tomando en sus santas manos este cáliz, era porque este cáliz era el mismo que había empleado Jesucristo. Por lo tanto, consta por la historia que en Roma el Papa decía misa con el cáliz que había utilizado Cristo en la última cena. Cuando la persecución del emperador Valeriano, el Papa Sixto II, que murió mártir después, encargó a el diácono Lorenzo, que era administrador de los bienes de la Iglesia, que librara
de la rapiña del emperador que se estaba apoderando de todos los bienes de la Iglesia, el Papa San Sixto II encarga a Lorenzo, diácono, administrador de los bienes de la Iglesia de Roma, que salve el cáliz papal de la rapiña del emperador. San Lorenzo era español, era aragonés, era de Jaca, y encarga a un soldado del ejército romano que era de su pueblo y que venía a Jaca de permiso, le encarga que lleve a su casa el cáliz papal, y se conserva una carta que llevó, el mismo soldado llevó el cáliz con esa carta. Bien, pues en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, en las afueras de Roma, hay un mosaico donde está San Lorenzo entregando un cáliz a un soldado que lo recibe de rodillas. Perpetúa el hecho, como digo, que San Lorenzo, que después murió mártir en la parrilla, entregó el cáliz papal a un soldado romano que volvía a España de permiso. Bien. Más tarde, la familia en Jaca, el cáliz se lo entregó al obispo de Jaca, y cuando la invasión musulmana, el obispo de Jaca escondió este cáliz en el Pirineo aragonés, en el monasterio de San Juan de la Peña. Cuando termina el peligro musulmán, el rey de Aragón y Cataluña, Martín el Humano, quiere tener en su oratorio real el cáliz del Señor y hace un valioso donativo al monasterio de San Juan de la Peña, que lo conservaba, para poderse llevar este cáliz del Señor. Pasan los años y Alfonso el Magnánimo piensa que era una reliquia muy preciosa para que él lo tuviera en su horario privado, y se la hará al arzobispo de Valencia para que la custodie, y este cáliz se conserva en la Catedral de Valencia hasta hoy. Pues son los datos que tenemos para pensar que este cáliz es auténtico, y ahora vamos a ver algunas imágenes del Santo Grial. La palabra grial, unos opinan que es una evolución de la palabra hebrea goral, que significa copa grande, vaso, recipiente. Otros opinan que procede del romano ibérico, pues con este significado aparece en el Arcipreste de Hita, en el Amadís de Gaula e incluso en el Quijote de Cervantes. Si realmente la palabra grial procede de España, sería una confirmación de la existencia aquí del Santo Cáliz. Este sagrado cáliz, en el que por vez primera se convirtió el vino en la sangre de Cristo, ha sido en la historia de la cristiandad una reliquia que ha unido la leyenda con la verdad. Lo que parece auténtica es la copa, que es de ágata, y en opinión de los arqueólogos parece ser anterior al siglo I de nuestra era. El pie y las asas parecen ser del siglo XIV. Don Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, estudió el Santo Grial, y en su libro El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, publicado en 1984, dice: la arqueología no tiene nada que oponer a la autenticidad del Santo Cáliz. Antes bien, es capaz de probar con seguridad que, dada la fecha y el origen de la copa, ésta pudo estar perfectamente en la mesa de la Cena del Señor. Al resultado de nuestra investigación hemos llegado sin apartarnos un ápice del recto camino de observación, interpretación y determinación cronológica, pasos obligados en todo estudio arqueológico. En la introducción del libro agradece la ayuda de 20 especialistas que han colaborado en su trabajo. La altura total es de 17 centímetros.
La copa tiene 5,5 centímetros de altura y 9,5 de anchura. El pie tiene 14,5 centímetros de base por 4 centímetros de altura. Las piedras de la base son perlas y esmeraldas. Interior del cenáculo. Es opinión de los comentaristas que el cenáculo pertenecía a la familia de Marcos, que era rica. Era dueña del huerto de Getsemaní, donde tenía un molino de aceite. Es lógico que para la cena de la Pascua le pusieran al Señor la copa más rica que tenían. El cenáculo, que mide 15,5 metros de longitud por 9,5 de anchura, ha sido mezquita durante siglos, pues los musulmanes tenían especial interés en convertir en mezquitas los principales lugares cristianos. Hoy pertenece al Estado de Israel. En la planta baja han puesto el Museo del Holocausto Nazi. Basílica de San Lorenzo extramuros. El Papa San Sixto II fue martirizado el 6 de agosto del año 258 en la persecución de Valeriano, que duró del 253 al 260. Valeriano quería apoderarse de los bienes de la Iglesia. Antes de morir, el Papa Sixto II encargó a su diácono San Lorenzo, que era el administrador de los bienes de la Iglesia de Roma, que sacara de Roma el Santo Cáliz Papal para salvarlo de la rapiña del emperador Valeriano. San Lorenzo también murió mártir el 10 de agosto del año 258 en la Parrilla. Imagen de San Lorenzo en la basílica de su nombre. San Lorenzo, natural de Jaca, entregó el cáliz a un paisano suyo para que lo trajera a sus padres en su ciudad natal, acompañando el cáliz con una carta cuyo texto conocemos. Se trata probablemente de uno de los soldados españoles cristianos que militaban en la Legión del Imperio y que volvía a su tierra natal con permiso temporal o con licencia definitiva. Al texto de esta carta se refiere el pergamino número 136 de la colección de Martín el Humano del Archivo de la Corona de Aragón. Interior de la Basílica de San Lorenzo. En un fresco de esta basílica, en las afueras de Roma, se veía a San Lorenzo entregando el cáliz a un soldado que lo recibe de rodillas. Este fresco desapareció en el bombardeo de Roma en julio de 1943. Así lo dice el que fue rector de esta basílica durante 30 años en la Guía de Roma. Monasterio de San Juan de la Peña. El obispo de Jaca, don Sancho, fue antes monje del monasterio de San Juan de la Peña, y aquí ocultó el sagrado cáliz durante la invasión musulmana. Documento de entrega del Santo Cáliz a Martín el Humano. Según consta en el pergamino número 136 de la colección de Martín el Humano, rey de Aragón y Cataluña, en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, logró le fuera entregado el Santo Cáliz de la Cena del Señor para su oratorio real. En compensación, donó al monasterio un valioso cáliz de oro, del que se nos hace una minuciosa descripción en este documento, fechado el 26 de septiembre de 1399. El rey don Martín el Humano, Palacio de la Generalidad de Valencia. El rey Alfonso V el Magnánimo, Palacio de la Generalidad de Valencia. El rey Alfonso V el Magnánimo entregó el Sagrado Cáliz a la Catedral de Valencia el 18 de marzo de 1437 para que fuera custodiado allí. Acta de entrega del Santo Cáliz a la Catedral de Valencia el 18 de marzo
de 1437. Capilla del Santo Grial en la Catedral de Valencia. En 1916 se construyó esta capilla del Santo Cáliz. Altar del Santo Grial. Puerta de los Apóstoles en la Catedral de Valencia. Catedral de Valencia. El Papa Juan Pablo II besando el Santo Grial el 8 de noviembre de 1982 en su visita a la Catedral de Valencia. Oró ante él de rodillas y lo utilizó cuando celebró misa en el Paseo de la Alameda, en la que ordenó a 150 nuevos sacerdotes procedentes de toda España. Hemos visto algunos de los datos que nos hacen pensar con seriedad y con fundamento que el Santo Grial de Valencia es el mismo que utilizó Jesucristo en la última cena. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre la Eucaristía. La presencia viva de Cristo en el pan y en el vino consagrados es cuestión de fe. Por las apariencias, el pan y el vino consagrados no se distinguen del pan y el vino sin consagrar. Pero ya sabemos que las apariencias engañan. La luna parece plana y sabemos que es esférica. La luna llena en el horizonte parece más grande que en el cenit y sabemos que no cambia de tamaño porque es una bola de piedra. No todo lo que sabemos podemos experimentarlo personalmente. Yo admito los movimientos de rotación y traslación de la Tierra porque así me lo dicen los astrónomos que saben más que yo. Tenemos que fiarnos de los que saben más que nosotros si tenemos confianza de que no nos engañan, porque saben lo que dicen y dicen lo que saben. Pues Dios es la sabiduría y bondad infinitas. Nadie es tan digno de crédito como Él. Dice San Agustín, hablando de la fe en Dios: el que cree lo que no ve, algún día verá en lo que creía. No deja de ser un misterio que un Dios infinitamente grande se encierre en una hostia tan pequeñita y que partiéndola no se parte a Dios, sino que Dios sigue entero en cada partecita. Pero aunque no es lo mismo, también un paisaje se encierra en una foto mucho más pequeñita. Y mi voz se divide en cada uno de los oídos de los oyentes sin perder nada, aunque aumente el número de estos. La comparación es de San Agustín. Jesucristo está entero tanto en el pan consagrado como en el cáliz consagrado. Por esto, para recibirlo, no es necesario hacerlo bajo las dos especies. Basta cualquiera de las dos para recibirlo entero. El sentido de las palabras de Jesucristo no puede ser más claro. Entenderlo de un modo simbólico es engañar o engañarse. Si Cristo hablara simbólicamente, habría que decir que nos engañó. Hay circunstancias en las que no se puede admitir un lenguaje simbólico. ¿Qué dirías de un moribundo que te promete dejarte su casa en herencia y luego lo que te dejara fuera solo una foto de ella? Si no queremos admitir que Jesucristo nos engañó, no tenemos más remedio que admitir que sus palabras sobre la Eucaristía significan lo que expresan. Los mismos judíos las entendieron de modo real. Por eso se escandalizaron cuando Jesús dijo: mi carne es verdadera comida. Aquello les sonaba a antropofagia. Si hubieran entendido sus palabras de modo simbólico, no se hubieran escandalizado. Jesús dijo también: haced esto en memoria mía.
Con esto quería perpetuar la Eucaristía hasta el final de los tiempos. Es un mandato que otorga a los sacerdotes el poder y el deber de hacer presente el sacrificio eucarístico hasta el final de los tiempos. Dijo Cristo: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Cristo se ha quedado con nosotros para estar a nuestro lado y ayudarnos en el camino que va al cielo. Es también el sentido de las palabras: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. La comunión da fuerza para dominar la concupiscencia, porque nos incorpora a Cristo, lo cual es prenda de salvación eterna. Quien come de este pan, dijo Cristo, vivirá eternamente. Dice San Juan en el capítulo 6, versículo 55. También dijo Cristo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien permanece unido a mí, vivirá eternamente. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 58 y 59. El sarmiento que se separa de la vid se seca y es leña para el fuego. Como dice San Juan de Ávila en su libro sobre la Eucaristía: metiendo a Cristo en tus entrañas, Él te hace partícipe de su divinidad por la gracia. Por eso Dios te ama como cosa suya. Y como dice San Pablo en su carta a los Efesios 5:29, nadie aborrece su propia carne, nadie echa al fuego su propia mano o su propio pie. El cuerpo, si no se alimenta, se muere. El alma también. Necesita alimento espiritual. Es la Eucaristía, que es fortaleza del alma. La Eucaristía de los enfermos se llama viático, porque da fuerza para caminar hacia la vida eterna. Pero esto es verdad no solo para los moribundos, sino también para los que están en la plenitud de la vida. Si estuvieras moribundo y te ofrecieran una medicina que te daría 10 años más de vida, ¿la rehusarías? Pues la Eucaristía te da la vida eterna. Dice San Agustín: si quieres que Dios sea tu casa en el cielo, sé tú su casa en el suelo. Nadie que aposentó al Señor en la tierra quedó sin recompensa. María Santísima fue la primera que lo aposentó en sus entrañas y hoy tiene en el cielo un lugar privilegiado. Zaqueo lo aposentó un día y le dije al Señor: hoy ha entrado aquí la salvación. Marta y María lo aposentaron en su casa y Jesús las consideraba sus amigas. La Eucaristía no es un mero banquete conmemorativo de la última cena, es una repetición de lo que pasó en la última cena y en el Calvario, aunque ahora de modo incruento. Lo más grande que podemos hacer cada día es comulgar. Al comulgar nos divinizamos, Dios nos transforma en Él. La Eucaristía nos purifica y nos endiosa. Cuando tomo un alimento, lo transformo en mí. Cuando comulgo, Dios me transforma en Él, como una hostia después de la consagración. Hay hostias que nunca se consagraron. Por ejemplo, las que emplean los futuros sacerdotes que aprenden a decir misa, o las hostias sin consagrar, con las que ensayan los niños de primera comunión. Si estas hostias pudieran quejarse, se hubieran quejado de no haber sido convertidas en el cuerpo de Cristo, de no haber tenido la suerte de ser consagradas. Nosotros no podemos quejarnos, pues en nuestras manos está el gran don de poder comulgar cada día. Tengo en mi mano hacer mío a Dios, hacerle sustancia mía, y a mí sustancia de Él, transformarme en Él, divinizarme.
No soy yo quien asimilo el alimento, sino que es el alimento divino el que me asimila a mí. La Eucaristía me transforma en Cristo. Por eso dice San Pablo, Gálatas 2:20, vivo yo, mejor dicho, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Pues como dice San Juan de la Cruz, Cántico 12:7, Cristo me transforma y mi vida es más divina que humana. Al comulgar me convierto en custodia, pues llevo a Dios en mi corazón, pero de más valor que una custodia de oro, pues ésta no puede amar al Señor que tiene dentro, y yo sí. Por eso no basta comulgar con la boca, hay que comulgar con todo el corazón. Y comulgar con frecuencia. Muchos hacen largos viajes y grandes gastos por turismo, pues aquí tenemos a Dios. Si al comulgar repartieran 1.000.000 de pesetas a cada persona, habría cola. Pues en la misa se reparte a Dios. Cada comunión que pierdo, la pierdo para toda la eternidad. Los méritos que podría haber ganado hoy comulgando, ya no los ganaré jamás. Mañana podré ganar los de mañana y pasado los de pasado. Pero los de hoy los perdí para siempre. Perdí grados de gloria. Por supuesto que no nos merecemos la Eucaristía, pero no comulgamos porque seamos estupendos, sino para serlo. No porque amemos lo suficiente, sino para amar más. La Eucaristía es medio y es fin al mismo tiempo. Me purifica y me diviniza. Por otra parte, la Eucaristía es el gran regalo de Dios. El regalo es la medida del amor. En el regalo se pone el amor. A más amor, mayor es el regalo. El regalo que nos hace el amor de Dios es Él mismo. No hay regalo más grande que un Dios infinito. Dios omnipotente no pudo darnos nada que valga más que Él mismo. Y nosotros no podemos recibir nada más grande que Dios. Por eso debemos prepararnos adecuadamente. Si el Papa te anuncia que quiere visitarte, ¿cómo arreglarías tu casa? Para recibir a Dios hay que estar en gracia. El que comulga en pecado mortal comete un sacrilegio. Y en frase de San Pablo, se traga su propia condenación. Pero no angustiarse. Pecado olvidado, pecado perdonado. Basta decirlo en la próxima confesión. No tener escrúpulos para comulgar, pero sí delicadeza de conciencia. Y al comulgar, hablar con Dios, darle gracias, pedirle, adorarle, amarle, proponerle fidelidad, etc. Está muy bien cantar algo al comulgar, pero en algunos sitios se va a comulgar cantando, se vuelve cantando y al minuto todos a la calle. ¿Cuándo han hablado con el Señor que acaban de recibir? ¿Nos vamos a extrañar de la rutina al comulgar? El amor nace del trato. Si no atiendes al Señor que acabas de recibir, terminará por serte indiferente. Para que la vida eucarística y litúrgica no se reduzca a un simple formalismo cultural, exige preparación. Voy a leer algunas ideas del Directorio Eucarístico publicado con ocasión del 7º Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Sevilla en junio de 1968. Ser fiel a la Eucaristía comporta lealtad total al Evangelio.
confiada docilidad a la Iglesia y adhesión cordial al magisterio jerárquico. Ser fiel a la Eucaristía lleva consigo el propósito constante y eficaz de vivir la vocación cristiana a la santidad con todas sus consecuencias y a la luz del Evangelio, aun cuando esto implique y exija renunciar a posiciones de comodidad o a situaciones de privilegio. Ser fiel a la Eucaristía entraña el sagrado compromiso de sentir como propios y en carne viva los problemas, todos los problemas, y las angustias, todas las angustias de todos los hombres, nuestros hermanos, con particular preferencia los de quienes se encuentran en más grave necesidad o en mayor desvalimiento. Una madre dice amorosamente a su hijo: te comería, pues Dios nos come de amor. Más que comerle nosotros a Él, Él nos come a nosotros, nos diviniza, nos dignifica, nos convierte en Él mismo por la gracia santificante. Una madre, por amor, daría su vida a su hijo moribundo. Dios, por amor, muere en la misa y nos da su vida en la comunión para que nosotros vivamos. La Eucaristía es el sacramento del amor. Dios es amor. Por amor Dios se hizo hombre. Por amor Dios murió en la cruz. Y por amor Dios se quedó en la Eucaristía. Y esto sabiendo los sacrilegios que se iban a cometer y el abandono que sufriría en los sagrarios. Deberíamos visitar el sagrario al menos una vez al día, aunque sea brevemente, si no tenemos más tiempo. Decirle al menos: Señor, te doy gracias por todo, te pido por todo, te ruego que me ayudes en todo. Adiós. Esto se hace en un minuto. Jesucristo nos espera en el sagrario. La Eucaristía no es algo, es alguien. El tiempo que estás junto al sagrario, te estás tostando al amor de Dios. Déjate embellecer espiritualmente por el sol del sagrario. Como María de Betania, que no se cansaba de estar a los pies de Jesús porque lo amaba. Dile: aquí estoy, Señor, porque te amo. Decía un protestante: si yo creyera que Dios está en el sagrario, no me movería de allí. Si yo lo creo, ¿se me nota? Dios se alegra cuando comulgamos, pues así le manifestamos nuestro amor. Es corresponder al amor con que instituyó la Eucaristía. La cristificación que la comunión realiza en nosotros nos capacita para la evangelización y el testimonio que como cristianos debemos ejercer en el mundo. La Eucaristía tiene un valor comunitario. Al comulgar yo, comulga la Iglesia. Me beneficio yo y se beneficia la Iglesia. La salud del cuerpo místico de la Iglesia depende de la salud de sus miembros. La comunión nos une a todo el cuerpo místico de Cristo. Nos une con los comulgantes de hoy, de ayer y de mañana, por encima del tiempo y del espacio. Como dice San Pablo, 1 Corintios 10:16, todos nos hacemos un solo cuerpo al participar del mismo pan eucarístico que nos une a Cristo. Por eso la Iglesia no es una simple sociedad humana admiradora y partidaria de Jesucristo, es una sociedad que participa de la vida de Cristo. La misa es el acto más grande y más sublime que cada día se realiza en la tierra, pues es la representación, es decir,
se hace nuevamente presente es la repetición, es la actualización de la redención de la humanidad en la cruz. La realización histórica se perpetúa en la Santa Misa. Dice el padre dominico Antonio Rollo Marín: una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, por toda la eternidad. ¿Esto parece exageración? Pues esto es auténtica teología. Y es razón, porque todas las criaturas, incluso la Santísima Virgen, son criaturas. Y la gloria que dan a Dios las criaturas no se puede comparar con la gloria que le da Cristo al morir en la cruz para redimir a la humanidad. Pues si nosotros sabemos esto, tendríamos más empeño en ir a misa cada día cuando esto nos es posible.